Una de las verdades más sonadas en nuestros oídos, en nuestras conversaciones, es que es más fácil adorar a Dios cuando las cosas van bien, ¿sí o no? Y que es más difícil adorarlo cuando vienen las pruebas, cuando viene la pobreza, las dificultades, las enfermedades, el dolor. Es mucho más difícil. Pero yo quisiera retar un poquito esa forma de pensar. Porque yo no sé si les pasa a ustedes, dependiendo del grado de fe que cada uno de nosotros tengamos, pero cuando vienen las pruebas como que también nos acercamos más a Dios y venimos, y a pesar de que con cierto nivel de interés, porque queremos una solución a nuestros problemas, nos acercamos a Dios y decimos: Señor, ayúdame. En cambio, cuando las cosas van bien, parece que se nos olvida que el resultado de todas nuestras bendiciones es Dios mismo. Y no es extraño para nosotros hablar acerca de esto, porque incluso en el mensaje de la iglesia a la que nosotros representamos, la Odisea, hay unas palabras que también hacen referencia a esta manera de pensar. Apocalipsis 2:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he engrandecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. En el Antiguo Testamento el Señor advirtió a su pueblo en Deuteronomio 8:11 que se cuidaran cuando la prosperidad llegara a sus vidas, porque corrían el riesgo de olvidarse del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 8:11. Dice Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal. Y sigue diciendo todas las bendiciones que Dios había dado en el camino hasta el momento en el que el pueblo de Israel finalmente iba a ser prosperado en aquella tierra llamada prometida. Cuando alcanzamos la prosperidad, no es tan cierto que es más fácil adorar a Dios. Muchas veces corremos el riesgo de olvidarnos de Él. Y en la Biblia hay una historia de un personaje, y es en la historia de ese personaje que vamos a centrar nuestra meditación este día, que fue el rey más rico y próspero que tuvo Israel. Estamos hablando del rey Salomón, que la prosperidad lo arrastró al hecho de querer probar con algunas otras cosas que el mundo ofrecía. No le bastaba con aquello, de hecho se aburría y empezó a poner quejas de lo insólito, porque se quejaba de ver que el sol salía por el mismo lugar y se ocultaba. Se llegó a quejar del hecho de que llovía para llenar los ríos, pero que el río iba hacia el mar y que el mar nunca se llenaba. Encontró excusa en esas barbaridades que uno no podría creer que es razonable para probar con el pecado. En medio de su prosperidad, creyó que era innecesario abstenerse de hacer ciertas cosas. Vamos a hablar de este caso en particular,
pero también puede suceder a nivel colectivo. El pueblo de Israel en Malaquías le hizo una pregunta a Dios, ofendiéndolo hasta cierto punto, porque él dijo: me han ofendido gravemente. Malaquías 3:13 dice: vuestras palabras contra mí me han sido violentas, dice Jehová. Y todavía preguntáis: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué le parecía a Dios ofensa? Es lo que sigue diciendo el versículo. Versículo 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, porque ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces encontramos justificación en las fallas de los demás y en la falta de consecuencia para ellos, como para que nosotros entonces sigamos el camino del mal. A veces nos sucede así o no nos sucede. A veces utilizamos esos argumentos para probar con el pecado. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón ya en el ocaso de su vida. Sabemos esto por la clase de testimonio que contiene. El libro de Eclesiastés es un sermón. Es un testimonio contado por la persona misma, es contado en primera persona, y él mismo denomina a lo que ha dicho un discurso. Es conocido por todos nosotros como finaliza el libro de Eclesiastés. Y el fin del discurso oído es este. O sea que el libro de Eclesiastés es un sermón, es un discurso. Es un discurso. La palabra Eclesiastés proviene más o menos de la palabra que ahora nosotros en español conocemos como iglesia o eclesía en el griego, que quería decir asamblea. Pero Eclesiastés era lo que se decía por parte de quien estaba al frente o en medio, porque antes eran como unos aerópagos, así redondos, y entonces el maestro se paraba enfrente o en medio y hablaba para todos los que lo escuchaban alrededor. Entonces, lo que pronunciaba el maestro, el asambleísta, eso era el Eclesiastés, eso era el discurso. Y por eso se titula así este libro. La temática del libro de Eclesiastés podríamos definirla rápidamente en una sola palabra: vanidad. La palabra vanidad y sus derivados se utiliza con mucho énfasis en este libro. Es el libro que más se utiliza la palabra vanidad o vano o sus derivados en mayor cantidad de ocasiones. Si hiciéramos un mapa de calor de esta palabrita y sus derivados, sus sinónimos, en toda la Biblia, el libro de Eclesiastés estaría rojito, porque la palabra vanidad se concentra con mucho mayor énfasis en este libro. Por el hecho de que el libro de Eclesiastés es un testimonio de una vida alejada de Dios, que pretende enseñarnos algo, debemos tener cuidado a la hora de estudiar el libro de Eclesiastés, porque podemos extraer versículos que nos podrían parecer parte de un principio que nos lleve a alejarnos de lo que Dios desea, de un estilo de vida cristiano, por el hecho de que Salomón cuenta su experiencia alejado de Dios, alejado de Dios. El libro de Eclesiastés nunca menciona quién es su autor, pero por las pistas que nosotros encontramos en el mismo relato del libro de Eclesiastés, nosotros sabemos que fue Salomón quien lo escribió. Vamos a utilizar varios textos del libro de Eclesiastés, por lo que les pido abran sus Biblias en ese libro para ir comprobando algunas de las cosas que yo les voy a ir diciendo. Eclesiastés capítulo 1. ¿Por qué sabemos nosotros que Salomón fue el escritor de este libro? Eclesiastés 1:1 dice:
Palabras del predicador, se autodenomina así, palabras del predicador, hijo de ¿quién? De David. ¿Cuántos hijos tuvo David? Vaya a saber Dios. ¿Cuántos tuvo? No había un solo hijo de David. Pero solo hay un hijo de David que dice que fue rey, ¿en dónde? En Jerusalén. El versículo 12 también dice, porque él se autodenomina el predicador, Eclesiastés 1:12 dice, yo, ¿quién? El predicador, fui ¿qué cosa? Rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces ahí tenemos una pista de quién puede ser el autor de este libro. El capítulo 2 también nos da alguna idea de quién puede ser, o nos da otra razón por la cual debemos creer que Salomón fue el autor de este libro. Eclesiastés 2:9 dice, fui engrandecido y prosperé más que todos cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo, ¿qué cosa? Mi sabiduría. Si hay una de las cosas características por las cuales nosotros identificamos el reinado de Salomón y la manera en la que él llegó a ese puesto, es por su sabiduría, por la demanda interesante y especial para la edad que tenía hacia Dios, teniendo la oportunidad de pedirle cualquier otra cosa. Salomón pidió sabiduría. Los relatos más amplios del reinado de Salomón lo encontramos nosotros en el libro Primero de Reyes, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 y 11. Ahí nosotros encontramos la prosperidad que se resume en el capítulo 2 de Eclesiastés. Miren cómo dice Eclesiastés 2:4. Eclesiastés 2:4 dice, acometí grandes obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, versículo 5. Me hice casas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve muchas más vacas y ovejas que cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y preciados tesoros dignos de reyes y de provincias. Me hice cantores, cantoras, etcétera, etcétera, etcétera. Los detalles de las cantidades de materiales que se utilizaron para sus construcciones, de la cantidad de hombres que se utilizaron también para cometer esas grandes edificaciones, todo nosotros lo encontramos comprobado en los relatos del primer libro de Reyes. Por lo tanto, nosotros entendemos que fue Salomón quien escribió este libro. Pero Salomón empezó a aburrirse. Empezó a aburrirse de la prosperidad y de no disfrutar de algunas cosas que la prosperidad le permitía acceder. Que tal vez nosotros, que no somos, no tenemos tanta influencia como la influencia que podría tener un rey, y el rey más poderoso en aquel entonces, recuerden que venían de todas partes del mundo a escuchar a Salomón. Pero Salomón sí tenía acceso a esa clase de placeres. Y entonces en algún punto Salomón se preguntaba, pero ¿cómo es posible que yo teniendo tan fácil acceso a toda esta clase de cosas, me prohíba de disfrutarlos? Y entonces empezó a argumentar lo que les mencionaba al principio. Vamos a tratar 7 etapas en la vida de Salomón en este punto. La primera etapa yo la llamo vanidad y aflicción de espíritu. Empezó a quejarse de todo, como les decía, hasta de lo insólito. Miren lo que dice, él no pierde tiempo, él se introduce: yo soy el predicador, de aquí en adelante me denomino el predicador, soy hijo de David, rey en Jerusalén. Y dice en el versículo 2, Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vengo aquí para quejarme de que nada es perfecto, nada es eterno, nada me complace de lo que yo veo, de lo que tengo, nada. Todo es perecedero. Y empieza Salomón y dice: ¿qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo en que se afana debajo del sol? Generación va,
y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Versículo 5, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros. Versículo 7, todos los ríos van al mar, pero el mar, ¿qué cosa? No se llena. O sea, el hombre estaba frustrado de que el mar no se llenara. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Salomón estaba haciéndole una pataleta al Señor. Me aburrí. Mira, así sale el sol, así se oculta. Todos los días igualito. Todos los días igual, y yo estoy perdiendo mi tiempo sin disfrutar lo verdaderamente bueno que tiene la vida para ofrecer. Miren lo que dice el versículo 13. Tomó ciertas decisiones Salomón. Empezaba a considerar la opción de probar algo nuevo, algo diferente. Versículo 13. Me entregué de corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces el hombre viene y en el capítulo 2, versículo 1, empieza a considerar la posibilidad de probar con el placer. Dije yo en mi corazón, Eclesiastés 2:1, vamos ahora, probaré con el placer, gozarás de lo bueno. Pero esto también era vanidad. O sea, no le daba tanta importancia, pero dijo, voy a probar. Y miren cuál era la intención inocente que Salomón tenía al probar con esto. Eclesiastés 7:23. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. O sea, ¿qué es lo que quería Salomón? Decía, quiero tener la experiencia en primera persona de qué sienten los hijos de los hombres al estar inmiscuidos ahí, mezclados en todas esas actividades en las que parecen ser felices. Pero no quiero que me lo cuenten. Quiero ir yo allá a la fiesta. Quiero ir yo allá al mundo para que nadie me cuente cómo se siente estar allá. Porque eso para mí a la larga me puede servir también para guiar a los jóvenes que tengan la intención de ir y buscar algo allá. Eso me va a servir, me va a dar cierta autoridad para hablar al respecto. Y entonces Salomón, la intención de Salomón era ¿qué cosa? Era buena, inocentemente buena. Y después, entonces Salomón empezó a dar argumentos para probar con el placer. Y entonces Salomón empezó a argumentar. Miren lo que dice Eclesiastés 2:15. Entonces dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí. ¿Para qué pues me he esforzado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo será olvidado, y lo mismo morirá el sabio que el necio. O sea, no vale la pena, decía Salomón, no vale la pena esforzarme por ser sabio. Y nosotros conocemos que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Dios. O sea, no vale la pena temer a Dios, no vale la pena obedecerle a Él, si finalmente lo que yo haga y lo que hace el necio será ¿qué cosa? Será olvidado. La gente se desentenderá de esas cosas, ya sea que yo me haya esforzado por hacer lo bueno, y aquella persona que no tiene ninguna limitación hace lo que quiera, y la gente igual se olvidan de ellos. Entonces Salomón toma una decisión. Primero, dijimos que Salomón se aburre.
y empieza a quejarse de que todo es vanidad de vanidades. Y luego entonces empieza a argumentar, empieza a decir, de nada sirve seguir siendo sabios y finalmente lo que yo haga y lo que hace el necio, ¿será qué cosa? Será olvidado. Y entonces Salomón toma una decisión. Finalmente cede a los placeres y a sus bajas pasiones. Miren la decisión que Salomón toma. Eclesiastés 2:3. Eclesiastés 2:3 dice, decidí, dice Salomón, decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino, y sin renunciar mi corazón a la sabiduría. ¿Por qué hacía esto? No, es que yo solamente, ¿cuál era la intención de él? Era solamente probar. Sabiendo que la sabiduría era lo correcto, sabiendo que el temor a Dios era lo correcto, dijo él, voy a probar. Decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino, y sin renunciar mi corazón a la sabiduría, entregarme a la necedad, hasta ver cuál es el bien en el que los hijos de los hombres se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Y se creó un principio en la vida de Salomón. Eclesiastés 6:9, miren lo que dice. ¿Cuál era el principio que regía la vida de Salomón? Parece no ser un principio de vida cristiano. Por eso les mencionaba al principio que debemos tener cuidado al extraer textos del libro de Eclesiastés. De toda la Biblia no podemos utilizar solamente un texto, hay que fijarse en todo lo demás, todo el contexto. Pero especialmente de Eclesiastés hay que tener cuidado, porque como si agarramos los proverbios para expresar principios, agarramos un proverbio y decimos esto, y podemos hacer un sermón de un solo proverbio. De Eclesiastés no se puede hacer eso, porque de Eclesiastés es un testimonio de continuo, todo desde el principio hasta el final. Hay que entender qué es lo que Salomón está contando. Eclesiastés 6:9 dice, más vale lo que ven los ojos que un deseo que pasa. ¿Cómo así? O sea que no te niegues ningún deseo. Cualquier cosa que quieras ver, ¿qué dice Salomón? Vela. Cualquier cosa que quieras oír, escúchala. Lo que quieras hacer, hazlo. Dice Salomón en este principio. Más vale lo que ven los ojos que un deseo que pasa. Pero no es ese el principio de vida cristiano. Salomón años antes había escrito un proverbio que también es bastante conocido por todos nosotros. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo vamos a guardar nuestro corazón entonces, si es lo más importante que nosotros debemos hacer en nuestra vida? El versículo siguiente dice Salomón, ¿cómo debemos nosotros guardar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones? Dice Salomón, aparta de ti la perversidad de la boca. No es todo lo que quieras decir que puedes decir. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Y sigue diciendo, que tus ojos miren lo recto. Pero allá, años más adelante, Salomón dice, más vale lo que ven los ojos que un deseo que pasa. No parece que coincide con esta forma de pensar. El libro de Isaías nos da una idea de las características que deben cumplir o que cumplirán aquellas personas que estarán dentro del grupo especial, que soportarán la presencia de Dios. Isaías 33, desde el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, y el espanto sobrecogió a los hipócritas. Estamos leyendo Isaías 33, 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y aquí viene la respuesta. El que camina en justicia, habla lo recto. El que aborrece la ganancia
de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. No es que eres libre para ver todo lo que quieras. Bueno, eres libre de hacerlo. Nadie te puede obligar, ni siquiera Dios te obliga a hacerlo. Pero como vamos a ver más adelante, Salomón dice, puedes andar en los caminos de tu corazón, pero recuerda que sobre todas estas cosas que pasará, te juzgará Dios. En cierta ocasión yo estudié en UNADECA, es la Universidad Adventista en Costa Rica. Se corrió la popularidad de un video que andaban mostrando ahí en el hogar de varones. Era un video pornográfico. No sé en la mente de quién empezó eso, pero era la intención de quienes tenían en su computadora el video que todos lo vieran. Llegaron cuarto por cuarto a mostrar el video. Entraron a un cuarto donde había un muchacho mexicano, pero criado aquí en Estados Unidos, que estaba estudiando teología. Y lo invitaron a ver el video, en medio del desorden que los muchachos pueden hacer con una cosa como esta. Y que mira, vení, no hombre, cómo no pasa nada. Le pusieron, él estaba estudiando y le pusieron la computadora enfrente, le apartaron todo de la mesa y le pusieron la computadora con el video a punto de ser reproducido enfrente de sus ojos. Él se levantó y dijo, no, yo no quiero ver eso. ¿Para qué me van a enseñar eso? Por la fuerza, vinieron los muchachos, lo agarraron, lo sentaron frente a la computadora para hacerlo ver. Y él se resistía, luchaba contra 3, 4, 5 muchachos que querían hacer que él viera esta clase de cosas. Lo arrodillaron frente a la computadora porque del desorden la silla salió volando por un lado y lo arrodillaron enfrente de la computadora, haciéndolo ver el video. Pero él lo que hizo fue lo único que le quedaba hacer para evitar presenciar aquello: cerrar los ojos. El versículo que leímos acá dice que quienes habitarán en las alturas son aquellos que cierran sus ojos para no ver cosa mala, que tapa sus oídos para no escuchar propuestas sanguinarias. No es que más vale un deseo del momento. No es eso. Debemos tener ciertas restricciones en nuestra vida si queremos ganar la santidad. Hay un texto también que solamente lo voy a citar. El apóstol Pablo dice que para evitar que a quienes él les ha predicado se salven y que probablemente él pierda la salvación cuando él ha servido de instrumento para alcanzar a otros, él dice que se somete a una disciplina, la misma disciplina que los atletas en el estadio tienen para llegar a una competencia. Y ellos, dice Pablo, estoy parafraseando, y ellos que corren por un premio corruptible. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos someternos a esa clase de disciplina para alcanzar el premio eterno, que es incorruptible? Pero Salomón cedió a los placeres. Y dijo, Salomón ya había dicho que se había aburrido, había argumentado que no tiene sentido seguir siendo sabio, procurando la sabiduría, si de todas maneras lo que él hacía y lo que el necio hacía se olvidaba. Entonces tomó la decisión de adquirir un principio en su vida. Decir, voy a ver todo lo que yo quiera,
voy a hacer todo lo que yo quiera, porque aquí es donde encontraré la verdadera felicidad. Miren lo que dice Eclesiastés 2:10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas. No era el mismo Salomón que se estaba quejando en el capítulo 1. El que veía llover y que corrían los ríos y veía que el mar nunca se llenaba, se quejaba hasta por eso, de que el sol saliera y se ocultara, de que el viento fuera y regresara. Ahora dice, he encontrado lo que mi corazón anhelaba, la recompensa de todas mis fatigas. Y es que en ocasiones, cuando decidimos probar algo bueno, algo nuevo, que es malo, normalmente sentimos como cierta adrenalina, cierto placer por estar haciendo aquello. Y lo disfrutamos. Y decimos, esto es lo que yo quería. ¿Para qué me mato yo trabajando? ¿Para qué me mato yo en las actividades de la iglesia? O viendo a ver de qué manera me disciplino, me someto a ciertas cosas que no debo hacer. Si estoy joven, si estoy saludable, si nadie me va a decir nada. Y a veces nosotros probamos, y tal vez no lo decimos como Salomón sí se atrevió a decirlo en su libro, pero sentimos lo mismo. Esta es la recompensa que yo esperaba. Y en esa situación, pasado un tiempo, nos puede suceder lo mismo de Salomón. Salomón empezó a sentir la voz de su conciencia, que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. No, estás mal, lo que estás haciendo está bien, está mal. Ve por otro camino. Y entonces Salomón mira a su alrededor y empieza la justificación para su actitud en las injusticias de la vida. Miren lo que dice Eclesiastés 8:10. Eclesiastés 8:10 dice Salomón: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores. En cambio, los que frecuentaban el lugar santo, los que iban todos los días a la iglesia, cada vez que había programa, cuando había campaña, cuando había que dar ofrenda, todas esas personas, dice, fueron luego olvidadas en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Y entonces Salomón se empezó a fijar en todas esas desigualdades para encontrar alguna manera de acallar su conciencia. Es que lo que estoy haciendo yo está bien, porque parece que Dios no actúa de todas maneras. Y se fijó en las desigualdades de la vida. Finalmente Salomón se entregó a la apostasía, y el grande y sabio rey de Israel es arrastrado hacia la idolatría y está cegado por la belleza que ofrece el mundo y las mujeres. Miren lo que dice Primera de Reyes 11, 4 al 6. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos reyes en Israel no terminaron su historia de esta manera? E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y de repente encontramos el texto diciendo de que había muerto y lo había sucedido su hijo o algún otro que había sido peor que él. La historia de Salomón podría haber terminado de la misma manera. Me gustaría leerles un texto que se encuentra en la parte del prefacio, la introducción del libro El deseado de todas las gentes. En el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseen. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso,
para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o sea buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. En vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuanto dependen de Él. Parecía ser que el caso de Salomón estaba perdido. La conclusión de este versículo que acabamos de leer podría bien haber sido la conclusión también del reinado de Salomón. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero hermano y hermana, mientras haya vida, mientras haya aire en sus pulmones, mientras su corazón todavía lata, mientras sus recuerdos todavía permanezcan vivos en su mente, hay oportunidad para arrepentirse, para corregir su camino. Por mucho que cueste, puede usted orientar sus pasos en el camino correcto. Y por la misericordia y gracia de Dios, Salomón encontró ese camino. No finalizó la historia de Salomón haciendo él lo malo, sino que se arrepintió. Dios le dio la oportunidad, a través de un llamado por medio de un profeta, de arrepentirse. Y el capítulo 7 de Eclesiastés se conoce como el capítulo del arrepentimiento de Salomón. Eclesiastés 7, 23 y 26. Ya leímos una parte de ese capítulo para encontrar cuál era la intención que Salomón tenía al probar con las cosas malas. Pero miren lo que dice Salomón. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio. Pero ¿qué pasó? La sabiduría se apartó de mí. Dios se apartó de mí. Ya está lejos lo que fue. Y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Versículo 25. Me volví entonces y apliqué mi corazón a saber, examinar y buscar la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y más amarga que la muerte he hallado a la mujer cuyo corazón es trampas y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador queda en ella preso. ¿Cuál había sido el problema? ¿Quién había desviado el corazón de Salomón tras otros dioses? Esas alianzas, esos matrimonios con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y Salomón lo admite en este versículo, porque se refiere a ellas como más amarga que la muerte es hallar a una mujer cuyo corazón es trampas y redes. Y miren que él lo menciona en esas palabras por el hecho de ser hombre y haber cometido el error con una mujer. Pero el mismo principio es para las mujeres. El mismo principio. Porque a veces nos parece que es más atractivo, que es más interesante compartir una relación con alguien que no está involucrado en las cosas de la iglesia. Porque parece ser que tienen más experiencia. Parece ser que son más coquetos. Parece ser que conocen más lugares donde divertirse. Parece ser que son más sociables. Pero Salomón nos advierte y dice que eso nos puede llevar a vivir la misma situación por la que él pasó. Y dice el libro Profetas y Reyes, despertando como de un sueño,
Al oír la sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Después de recuperarse de toda esta experiencia, Salomón nos deja unos consejos que son para todos, pero en especial para los jóvenes. Como mencioné hace un momento, mientras haya vida, todavía hay oportunidad para corregir nuestro camino. Pero es mucho más difícil para los jóvenes tomar una decisión así de importante, porque nos interesa más el qué dirán de nuestros amigos. Nos preocupa bastante que durante un tiempo hayamos sido tan rebeldes al consejo de nuestros padres y de un momento a otro lleguemos ahí porque nos cuesta dejar a un lado el orgullo y humillarnos ante ellos. Y Salomón dice, Eclesiastés 11, 9 y 10, transmite el principio que mencionábamos al inicio del tema. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Y si nos quedamos hasta ahí, nosotros podríamos decir, pero Salomón, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es que entonces los jóvenes pueden tomar decisiones en base a los deseos de su corazón y en base a la vista de sus ojos? Lo que está queriendo decir Salomón es que no solo los jóvenes, sino todos somos libres de hacer lo que nosotros querramos. ¿Sí o no? Somos libres de hacer lo que nosotros querramos. Todas las criaturas de Dios tienen la opción de decidir entre Él y desobedecerle a Él. Pero, dice Salomón, recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y sabiendo que sobre todas las cosas que nosotros decidamos hacer, ver, oír, hablar, nos va a juzgar Dios. Dice Salomón, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Finaliza diciendo Salomón, el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y ¿qué cosa? Guarda sus mandamientos. Porque yo buscaba el todo del hombre en otras cosas, en los placeres que ofrece el mundo, en la diversión, en el entretenimiento. Ahí buscaba yo encontrar mi complemento, aquello que no sabía qué era que me faltaba, pero sentía que me faltaba, y lo fui a buscar allá. Pero finalmente yo te digo que no está allá, sino que el todo del hombre es, ¿qué cosa? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Nosotros esperamos en el Señor su segunda venida. Por fe. Por fe. Simplemente porque Él lo dijo, que regresaría y nos llevaría a vivir con Él por la eternidad. Pero ¿estamos realmente listos para irnos con Él? ¿Soportaremos estar ante su presencia? ¿Seremos parte de aquel grupo que se describe en Isaías 33, como dijimos, que han tapado sus oídos para no escuchar propuestas sanguinarias? ¿Que han sacudido sus manos para no recibir soborno? ¿Que hemos cerrado nuestros ojos para no ver cosa mala? ¿Que nos hemos preocupado por las palabras que salen de nuestra boca? ¿Hemos hecho eso? Porque solamente esas personas soportarán la presencia de Dios. Hay un consejo dado por Pedro, y con esto vamos a terminar. Hay un consejo dado por Pedro en su segunda epístola. Segunda de Pedro,
capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro 3:13. Nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, si decimos estar en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables y en paz. Esforcémonos para que cada día sea como un entrenamiento más para enfrentar la ola de maldad que nos rodea y que nos prepare para ese gran día en el que sin velo le veremos a Él tal como Él es, sin obstáculo. Porque a veces nosotros nos arrodillamos y estamos orando y se nos vienen aquellos pensamientos de las cosas que hemos hecho mal. Se nos viene a nuestra mente aquellas imágenes perversas que hemos presenciado. Nos recordamos de las palabras malas que hemos escuchado. Y ese es el enemigo que está ahí tratando de obstaculizar nuestra comunión con Dios. Pero llegará el día en el que no tendremos ninguna clase de obstáculos, sino que lo veremos a Él cara a cara, tal como Él es. Pero este es el campo de entrenamiento. Aquí es donde tenemos que nosotros someternos a su voluntad. Debemos entrenarnos cada día para alcanzar aquel gran día en el que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ayudémonos los unos a los otros. Como el mismo Pablo decía, vosotros que sois espirituales, ayuden a aquel que ha caído, no sea que ustedes también sean tentados. No de la misma forma, sino que Satanás sabe cómo tentarnos a cada uno. La tentación suya no es la misma que la mía, pero igual pecamos. Por lo tanto, debemos tener compasión los unos con los otros. Estamos luchando no entre nosotros, sino con alguien más. Y con ese alguien más con quien estamos luchando no podemos nosotros mantenernos en pie, por lo que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda divina, su perdón, su gracia, su sacrificio, que solo eso nos hace dignos de mantenernos en pie frente al enemigo. El Señor les bendiga. Me alegra haber tenido la oportunidad de dirigir la palabra de Dios para ustedes. El Señor les bendiga y nos ayude a que, si esta es la última vez que nos vemos aquí en esta tierra, pues nos podamos encontrar en el reino de los cielos. El Señor les